Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy los israelitas quieren que Gedeón sea su rey. Y utilizamos Jueces capítulo 8, que vamos a ir utilizando versículos de este capítulo a medida que vamos explicando. Este capítulo es una continuación del relato sobre Gedeón e incluye los eventos que sucedieron después de la extraordinaria liberación que Dios le dio al vencer a los madianitas. Gedeón apaciguó a las tribus de Efraín. Los reyes madianitas Seba y Salmuna fueron perseguidos y muertos. Al ser libres, los israelitas prosperaron por primera vez en mucho tiempo y estaban tan agradecidos a Gedeón por todo lo que él ha hecho, que quisieron que él reinara sobre ellos, como dice el versículo 22 del capítulo 8. Escúchelo. Los israelitas dijeron a Gedeón: sé tú nuestro Señor, y también tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Mire cómo se sigue equivocando el pueblo de Israel y también nosotros hoy día. Claramente podían ver que era Dios quien había actuado a través de Gedeón, que él es el rey, quería ser el rey de sus vidas y seguir protegiéndolo como en el tiempo de Josué, de Moisés, pero no, querían un rey humano. Desplazaron, en otras palabras, a Dios. Y por último le dijeron a Gedeón que fuera rey él y su descendencia, porque le dijeron su hijo y su nieto. Es increíble cómo nosotros los seres humanos despreciamos a Dios, el rey que todo lo sabe, el rey que hace las cosas justas, a veces por reinos humanos que con mucha facilidad se equivocan. Es muy lamentable todo lo que sucede en este mundo, en las actuaciones de nosotros los seres humanos. Esta es la primera indicación que se nos da en las Escrituras de que los hijos de Israel querían un rey sobre ellos. Dios les dijo en el principio que Él no quería que tuvieran un rey, así como las naciones que habitaban a su alrededor. Debido a que Gedeón les había libertado de la servidumbre, ellos querían que él aceptara el cargo de rey. Al parecer, Gedeón fue el primero a quien ofrecieron este alto oficio, pero él lo rechazó. Más tarde veremos que Israel nuevamente pidió tener un rey. De hecho, insistieron en tener un rey y por fin lo solicitaron formalmente. Dios le dijo a Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas, que él debía ungir a un rey. Se salieron con la suya, desplazaron al rey eterno y exigieron un rey humano. Por eso el mundo está como está, porque está gobernado por personas imperfectas y no gobernado por Dios, el Rey perfecto. Entonces Dios le aclaró a Samuel que Israel no le había rechazado a él, sino a Dios mismo. Mire, rechazaron a Dios, porque Dios quería reinar sobre ellos y de esa manera el gobierno de Israel sería una teocracia. Ahora, volviendo al incidente de nuestro relato del libro de los jueces, fue Dios quien usó a Gedeón tan admirablemente. Sin embargo, fue a Gedeón y no a Dios a quien los israelitas pidieron que reinara sobre ellos. Y no solo querían que reinara Gedeón, sino también su hijo y su nieto, como dijimos antes. Esto significa que tenían muy arraigado el deseo de tener un rey, así como las naciones alrededor de ellos.
Veamos pues la respuesta de Gedeón que le dio al pueblo. Versículo 23 del capítulo 8 de Jueces. Dice: pero Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. El Señor será quien os gobierne. Mire, Gedeón conoció a Dios y sabía que Dios fue que le dio esa gran victoria. Y él responde: el Señor, el Dios Todopoderoso, Él será que gobierne sobre ustedes. Pero ellos no quisieron. Ellos querían a un rey humano. Gedeón ciertamente había aprendido la lección. Eso era indiscutible. Este joven que sacudía el trigo allá abajo, casi oculto en el lagar, había reconocido su cobardía y sabía que era Dios quien le había dado la victoria. Sabía que no tenía ninguna fuerza en sí mismo para ganar la batalla, pero se dio cuenta de que Dios le había levantado con este fin. Gedeón en verdad se convirtió en un hombre admirable. Se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, donde se nombran los héroes de la fe. Leemos ese notable pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Escuche lo que dice. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón. Ahí está. De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tremendo, ¿no? Mire Gedeón, ¿en qué se convierte? En un héroe, nombrado en el capítulo de los grandes de la fe. El escritor de los Hebreos explicó que el tiempo le faltaría para contar todo en cuanto a estos hombres y, sin embargo, quiso contar algo sobre Gedeón. Dios levantó a Gedeón para llevar a cabo una tarea extraordinaria. Su vida nos enseña que cada hombre y cada mujer que Dios usa tiene que ser utilizado según las condiciones de Dios. Y Él escoge a las personas que este mundo considera débiles para manifestar a través de ellas su poder y su fuerza. Terminamos, pues, con esta reflexión que nos hace recordar al escritor de gran parte del Nuevo Testamento, San Pablo, quien es en un momento crítico en que soportaba un gran sufrimiento cuando luchaba por aceptar la voluntad de Dios para su vida, pronunció la célebre declaración en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dijo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gedeón en verdad era un hombre admirable. Se le mencionó en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos junto con los demás héroes de la fe. El hecho es que Gedeón fue citado primero en la lista de los jueces. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 de su carta, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Primerito, ¿no es cierto? Las grandes hazañas de estos hombres, sobre todo de Gedeón. Dios levantó a Gedeón para hacer una tarea extraordinaria y el libro de los jueces nos contó su trayectoria. Nos enseña que cada hombre y mujer que Dios usa tiene que ser utilizado según las condiciones de Dios. Y Él escoge lo que este mundo considera débil. Habría sido bueno poder terminar aquí la historia de Gedeón, pero lamentablemente no nos es posible. Su vida tuvo una mancha negra y fue precisamente
Eso es lo que más tarde ocasionó una tragedia. Parece que la mayoría de los jueces tuvieron alguna debilidad notoria. En la mayoría de los casos, Dios usó esa debilidad para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, una de las debilidades de Gedeón fue el hecho de ser cobarde, como ya hemos mencionado. Pero Gedeón tenía otra debilidad. Vamos a leer versículo 30 y 31. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tenía muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, el cual llamó Abimelech. Gedeón tuvo muchas mujeres y también una concubina. Tuvo 71 hijos en total. Esa fue una verdadera mancha en la vida de este hombre. Ahora, alguien dirá, así como también se ha dicho en cuanto a Salomón, ¿cómo es posible que Dios usara a un hombre como este? ¿Y por qué lo usó? Bueno, Gedeón no tomó estas mujeres, las cuales dieron estos hijos, las tomó después de la batalla, y de hecho es que Dios lo usó a pesar de esto. Ahora, Dios no aprobó lo que él hizo. Téngalo bien claro. El relato revela con claridad que sus acciones causaron una tragedia en la nación de Israel. En el próximo capítulo expondremos con más detalle este tema, que Dios había prohibido a los israelitas que se casaran fuera de la nación. Había prohibido a los israelitas que tuvieran más de una sola esposa, pero lamentablemente no obedecieron a Dios. Acuérdense que en vez de tener a Dios como el Rey eterno, buscaron un rey humano. Recordemos que Abraham tomó una concubina, aquella sierva egipcia llamada Agar. Y créanos que aquella unión causó muchos problemas y sigue causando problemas hasta el día de hoy, sobre todo a la nación de Israel. Dios nunca lo aprobó. Su hijo Isaac fue uno de los padres de la nación de Israel. Los árabes son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Y si usted viaja por esa tierra hoy y habla con uno de estos guías árabes, podrá comprobar que él se siente muy orgulloso de ser un descendiente de Abraham. Y eso es verdad. Dios nunca bendijo esa unión. Dios tampoco bendeciría las acciones de Salomón en cuanto a su familia, ni tampoco bendijo a Gedeón por esa acción tan equivocada. El hecho es que las acciones de Gedeón dividieron el reino y causaron una verdadera tragedia. Esta fue la mancha en la vida de este hombre. Aquí resulta evidente que Dios no esconde nada. Dios pinta el cuadro del ser humano tal como es. Ahora, si un amigo de Gedeón hubiera sido su biógrafo, probablemente habría omitido la historia de esa parte de la vida de Gedeón. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Pintó el género humano con los colores bien definidos del pecado. Miren lo que dice el versículo 33 al 35 del capítulo 8. La confusión producida después de la muerte de Gedeón. Los resultados del pecado, en otras palabras. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. No se acordaron los hijos de Israel del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, o sea, la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Nuevamente, ¿qué les parece? Esto era la misma historia de siempre, ¿verdad? El ciclo de la historia se repetía otra vez y aún hoy continúa repitiéndose. En el principio fue una nación que sirvió a Dios.
Luego hicieron lo malo, abandonaron a Dios, volvieron a Baal y Dios los entregó en la esclavitud a una vida de servidumbre. Luego clamaron a Dios, se arrepintieron y Dios levantó a un juez para libertarlos. Pero aquí surgieron nuevamente las tendencias de Israel. Tan pronto como murió Gedeón, los hijos de Israel se apartaron de Dios y volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Qué desleales que somos los seres humanos. ¿Se ha dado cuenta? Dios haciendo tantos milagros, tantos prodigios, utilizando a un hombre cobarde y preparándolo, y con 300 hombres vencen a los madianitas y el pueblo de Israel es liberado. Muere Gedeón y vuelven al pecado. Esa fue la triste y la sórdida historia de Israel. Y es también la historia llena de altibajos de las naciones. Escuche, de las iglesias y de los individuos que abandonan a Dios, el Dios que les ha entregado la vida de su unigénito Hijo para que mañana tenga vida eterna, y aún así lo desprecian. Un día nos hallaremos en lo alto y otro día estaremos en lo bajo, pero Dios nunca tuvo la intención de que nuestras vidas espirituales fueran de esa manera, nunca. Dios quería siempre, como dice su palabra, que estemos encima y nunca por cola. Así dice en Deuteronomio capítulo 28. Pero nosotros, los seres humanos, aún que nos llamamos hijos de Dios, no queremos obedecer. No queremos cumplir la palabra de Dios. Y eso es terrible. Y por eso muchas veces hemos fracasado. Por eso las naciones, por haber desplazado a Dios, han fracasado hoy en día. Por eso el mundo está en deterioro. Ahora, pero usted que está escuchando la palabra de Dios, a usted que Dios le ha permitido estos minutos para escuchar esta palabra de Dios, ¿no cree que es el momento? ¿No cree que es el tiempo para cambiar? ¿No cree que este es el momento para reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Rey de su corazón? Nosotros aquí le presentamos la oración de fe para que usted entregue su corazón y vida al Señor, declarando su Rey, y verá los cambios maravillosos que Él va a hacer en su vida. Repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Ahora usted aceptó a Jesucristo. No se quede con haber hecho solo una oración. Venga a la palabra, medite en ella de día y de noche, así como se le recomendó a Josué para que fuera prosperado. Seguramente va a haber textos que no los va a entender. Allí mismo ore al Espíritu Santo, pidiéndole sabiduría y conocimiento, entendimiento, para poder entender esa parte de la palabra y poderla aplicar y después poderla predicar mañana. Cante alabanzas, adora al Señor, dele gracias por las maravillas que hace en nuestras vidas. Y venga a la iglesia, acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor, por los testimonios allí que tú los pones claramente, que los pintas, no escondes nada, Señor, aún los grandes héroes, los pecados que cometieron, mi Dios. Como el pueblo te buscaba solo cuando necesitaba ser libre, Padre.
Nosotros queremos pedirte perdón desde acá, porque es una gran verdad en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que nos laves con tu sangre preciosa y que nos llenes, nos des una porción de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que tu Espíritu Santo sostenga esta carne tan débil, mi Dios. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra y la haga producir el fruto que tú quieres que produzca, Señor. Lleva esta palabra por todas partes del mundo, mi Dios, que las personas puedan escuchar y también ponerla en práctica, Señor. Nosotros te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día en nuestras vidas, Señor. Bendice, Padre, bendice al ser humano que tú creaste, Señor. Llénalo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Nosotros los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que conozcan estas maravillosas verdades también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.